Eso. Inclinemos el rostro. Amado Señor, que estás en los cielos, queremos darte las gracias porque eres tan bueno con nosotros, nos das este día para regocijarnos en ti. Tenemos las bendiciones recibidas durante esta semana y por eso queremos darte gloria, porque reconocemos que todo viene de ti, Señor. Es por eso, en gratitud también, es que nos hemos reunido para poder aprender más de tu palabra. Señor, permite que las comunicaciones estén bien, que nuestro corazón esté dispuesto, nuestra mente abierta, Señor, y llena del Espíritu Santo al pastor Braga para que él pueda decir las palabras necesarias que cada uno necesita oír hoy día y aprender. Ayúdanos para que no solo tengamos en aprendizaje, sino que también podamos ponerlo en práctica y podamos compartir con los demás para cumplir la misión. Gracias, Padre, por todo. Bendice a cada uno de los hermanos que están presentes. Lleva sus cargas, Señor, que ellos puedan confiar en ti cada día y que todos unidos, Señor, podamos darte gloria por siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir de vuelta al libro de Daniel. Nos terminamos la última vez que estuvimos juntos mirando a las marcas de identificación del cuerno pequeño. Identificamos al cuerno pequeño, que es claro, no queda duda que es el papado. Y eso nos identifica a nosotros como protestantes. Y somos en realidad la única denominación que quedamos con un carácter verdaderamente protestante. Y por supuesto, dentro de nosotros mismos se encuentra un movimiento para tratar de acallar esta voz. Como ya hemos estudiado, hay un ataque orquestado contra la Iglesia Adventista para acallarla, pero la Iglesia va a cumplir su mensaje de cumplir la predicación del mensaje de los tres ángeles. La Iglesia va a ser triunfante y vamos a llevar el mensaje de los tres ángeles y del cuarto ángel que se viene en Apocalipsis 18, que va a ser la proclamación contra Babilonia, que es el segundo mensaje, y el cuarto mensaje, la identificación de la marca de la bestia y todo aquello, pero todo eso va en el contexto de Apocalipsis 14, donde el Señor habla de el Evangelio eterno. El primer ángel presenta el Evangelio eterno y el mensaje del primer ángel, que es el mensaje del juicio, que lo vamos a ver hoy. Así que la parte que nos queda de estudiar de Apocalipsis de Daniel 7 es la visión del anciano de días, que se encuentra en el versículo 9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que aquí el profeta Daniel en visión ve el comienzo de un juicio en los cielos. El versículo 9 nos dice, estuve mirando hasta. Eso nos habla de que la visión es cronológica, como ya lo hemos visto. El león que representa a Babilonia dura hasta que se levanta el oso que representa Medo-Persia. Medo-Persia dura hasta que se levanta el leopardo. El leopardo dura hasta que se levanta la bestia indescriptible. La bestia indescriptible dura hasta que se levantan los 10 cuernos. El cuerno pequeño reemplaza a 3 y la visión del cuerno pequeño o el reinado del cuerno pequeño dura hasta que comienza el juicio investigador, el juicio en los cielos. Entonces, si nos hemos de preguntar cuándo comienza el juicio, este juicio, comienza entonces después que termina el reinado del cuerno pequeño, del papado, durante la Edad Media, que es
Y nos dice el versículo 25, que se le entregarán en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Ya hemos estudiado aquello que son 1260 años. Y que comenzaron que el papado comenzó en el año 538 cuando se le otorga Roma, y en el año 500 termina en el año 1798 cuando se le quita el poder político, se le quita Roma, pierde el asiento político de su gobierno. Entonces el juicio ha de comenzar después de ello. Y eso Daniel 7 no lo muestra. Daniel 7 nos da una idea general de cuándo comienza el juicio. Para descubrir cuándo comienza el juicio, entonces tenemos que estudiar Daniel 8. Y es Daniel 8 que nos muestra cuándo el juicio comienza. Y eso lo vamos a ver en detalle cuando estudiemos Daniel 8, versículo 14. El juicio comienza, nosotros sabemos, en el año 1844. Entonces el versículo 9 se encuentra cronológicamente después del año 1798 en la profecía de Daniel 7. No podemos, de acuerdo a Daniel 7, no podemos fijarlo con exactitud porque no tenemos la información necesaria en Daniel 7. Esa información nos es otorgada en las profecías que vienen después. Entonces, y el juicio continúa. Si vemos, se nos muestra los versículos 9 y 10, cuando comienza el juicio, se dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Así que aquí hay unos detalles que son importantes. Los tronos se ponen, eso nos quiere decir que estos tronos no estaban en ese lugar. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y claramente es plural. Hay más de un trono que se pone en este lugar donde se va a llevar a cabo el juicio. ¿Cómo sabemos que es juicio? Porque el versículo 10 nos dice, un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él, y al anciano de días se lo llama el juez, se sentó y los libros fueron abiertos. Así que claramente esta es una escena de juicio. Nos está mostrando el momento en el que el juicio comienza. Y es interesante el hecho de que los tronos son puestos en el lugar para que comience el juicio. Entonces esos tronos no estaban ahí. Nos hacemos la pregunta, ¿cuáles son esos tronos y de dónde vienen? Esa respuesta la encontramos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 4 nos muestra los tronos que están en el cielo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 en adelante dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante a en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Aquí se encuentran los tronos. Pero ¿dónde están estos tronos? Hay 25 tronos. Está el trono de Dios y alrededor hay 24 tronos. Así que hay en total 25 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas.
Y del trono salía relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son las 7 espíritus de Dios. Así que ahí nos da el lugar donde se encuentran estos tronos cuando Juan sube al cielo. ¿Cuándo es que Juan sube al cielo? Él llega un momento antes de la ascensión de Cristo en visión. Porque en el capítulo 5, Cristo llega al cielo luego de su ascensión y es coronado para comenzar su ministerio de sumo sacerdote. Así que los tronos, los 25 tronos, cuando esta visión se ve, están en el lugar santo del santuario de los cielos. ¿Cómo sabemos que es el santuario? Por las lámparas, las 7 lámparas que brillan delante del trono. Así que es el lugar santo del santuario. Los tronos, los 25 tronos, se encuentran en el lugar santo. ¿Qué año es esto? Es el año 31 después de Cristo. Ahí se encuentran los 25 tronos. Se encuentra el trono del Padre y los 24 ancianos, que son aquellos que cooperan en la gobernación del universo, en el gobierno del universo. Dios no es un déspota que gobierna por sí mismo, Él comparte su universo y tiene representantes del universo que vienen a participar en el gobierno del universo. Dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría y Dios practica eso, Él tiene consejeros. Y en el Antiguo Testamento, cuando había juicio, eran los ancianos de la ciudad que llevaban adelante el juicio. Entonces, cuando comienza el juicio, estos tronos cambian de posición, porque el lugar del juicio en el santuario es el lugar santísimo. Así que en Daniel capítulo 7 se nos muestra el momento cuando el juicio comienza y se cambian los tronos del lugar santo al lugar santísimo. Y vemos ahí que los tronos se ponen en lugar, los 25 tronos, el trono del Padre y el trono de los tronos de los ancianos. Y entonces ahora el gobierno del universo se lleva a cabo desde el lugar santísimo y a la misma vez se lleva adelante una obra de juicio. Vamos de vuelta a Daniel capítulo 7. Es interesante ver también que en el libro de Ezequiel se nos presenta el trono de Dios teniendo ruedas. El trono de Dios es móvil. Dios viaja en su trono. Cuando Cristo venga, Él viene en un trono con ruedas. Y las ruedas son vivas, las ruedas cantan, las ruedas hablan. Entonces, algo que no nos imaginamos. Entonces, el trono de Dios se mueve del lugar santo al lugar santísimo cuando cambia el ministerio de Jesús en el santuario y se avanza del lugar santo al lugar santísimo, se cambian los tronos. Muy bien, vamos de vuelta al versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ese es el Dios el Padre. Él es el juez, cuyo vestido era blanco como la nieve. Blanco representa justicia, un carácter justo, un carácter puro, un carácter santo, cuyos vestidos eran blancos como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Todo es blanco, ¿se fijan? Es pureza. Su trono llama de fuego. El fuego purifica. Y solo aquello que sea puro permanecerá en su presencia. Nada más puede vivir. Y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Entonces, el cuadro que se presenta es un cuadro de purificación. Daniel 8:14 dice que al fin de 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, será limpio. Entonces aquí se encuentra el mismo cuadro, ese cuadro de purificación, el fuego, el blanco, los vestidos son blancos, el pelo es blanco, el fuego que procede del trono. Todo tiene que ver con pureza. 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Un río de fuego. ¿Entendemos eso? No lo entendemos.
A este río se lo llama el río de la vida en el libro de Apocalipsis. Y es un río que parece fuego. Entonces, del trono va a proceder la fuente de la limpieza del universo. Esto es lo que va a purificar el universo del pecado. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Cuán grande es el lugar santísimo del santuario celestial? Que caben millares de millares y millones de millones. Caben dentro de ese santuario, de ese lugar santísimo, porque estamos ahora en el lugar santísimo, no en el lugar santo. La Biblia dice que delante del trono hay un mar de vidrio, un mar de vidrio. Entonces, el trono celestial, el santuario celestial es inimaginable. El santuario terrenal era una copia, pero era una copia de sombras. No puede una estructura terrenal representar algo celestial. Dios nos dio para que entendamos los servicios que ocurren y el ministerio de Cristo en los cielos, pero lo terrenal de ninguna manera se asemeja a lo celestial. Entonces, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Quiero que noten que aquí no hay ser humano presente en este juicio. ¿Quiénes están presentes? Dios el Padre, los ancianos y los ángeles están presentes en el juicio. Y el juicio comienza en 1844 y continúa. Dice en el versículo 12, habían también, versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado las otras bestias su dominio, pero les habían sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y luego el versículo 13 continúa con el juicio, así que el juicio comienza cuando se le quita el poder a la bestia y luego continúa cuando la bestia está reganando su poder y vuelve a hablar y vuelve ¿cómo se llama?, engañar el mundo. Y luego el versículo 13 nos dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Así que el juicio comienza e inmediatamente Cristo Jesús viene, el Hijo del Hombre, viene en su carro. Su carro son las nubes del cielo, son los ángeles que traen a Cristo ante la presencia del Padre. Así que para viajar dentro del santuario hay que viajar en carros. Dios tiene que movilizarse en su trono. Es una tremenda estructura, es inmenso, incomprensible el tamaño. Dice, viene Jesús y le hicieron acercarse delante de él. Entonces Jesús viene representando a la raza humana ante el juicio. ¿Por qué? Porque este juicio va a juzgar a los hijos de Dios. Entonces Cristo Jesús viene como nuestro representante, como nuestro abogado. Versículo 14, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que ahí se nos presenta el fin de esa fase del juicio. Se nos presenta el principio del juicio, se nos muestra a Cristo viniendo en nuestro favor a representarnos y luego se muestra el fin del juicio. Y el fin del juicio es que Cristo recibe el reino. Ahora, en el versículo 21, dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Esos son los 1260 años. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos.
o se hizo juicio en favor de los santos, dice el original, del Altísimo. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Así que el propósito de este juicio es hacer un juicio en favor de los santos, y al final del juicio se le otorga el juicio no tan solo a Cristo, sino que a través de Cristo, porque Él es nuestro representante, se le otorga el reino a los santos del Altísimo. Así que el juicio es buenas nuevas, porque el juicio es en nuestro favor. Dice el versículo 26. Nuevamente el 25 habla del periodo en el cual reina el cuerno pequeño, y el versículo 26 dice, pero se sentará el juez y le quitará su dominio. Así que el juicio tiene como propósito quitarle el dominio al papado, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y a través del papado, detrás del papado se encuentra Satanás. Así que el propósito del juicio es destruir el poder de Satanás, sacarle el poder a Satanás, destruirlo. Y luego dice el versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿A quiénes? A los santos del Altísimo. Se fijan, el fin del juicio le otorga todo el reino y todo el poder bajo el universo, es otorgado a los santos del Altísimo. Ellos gobernarán con Cristo, reinarán con Jesús. La próxima fase del juicio es llevado a cabo por los santos, los salvos. Entonces esto es importante, importantísimo, porque la iglesia adventista, los adventistas, somos los únicos que entendemos esta perspectiva del juicio. No hay otra iglesia que lo vea de esta manera. Nosotros vemos el juicio como un proceso que dura más de 1000 años. Comienza en 1844 y termina al fin de los 1000 años, cuando el mundo sea recreado. Así que el juicio es larguísimo. Dura mucho. Muy bien, veamos entonces, me gustaría comprobar con el resto de las escrituras la verdad del juicio. Ya lo hemos visto en Daniel. Daniel claramente nos muestra que el juicio comienza cuando se acaba el poder medieval del papado. Si comienza después del año 1798. El juicio comienza en los cielos. El Padre es el juez, Jesús es nuestro representante. ¿Quiénes están envueltos en este juicio? Está envuelto el Padre, está envuelto los ángeles del cielo, los 24 ancianos, está envuelto Jesús. No hay ser humano presente en este juicio aparte de Jesús, que viene como nuestro representante. Y este juicio comienza cuando se acaba el poder del papado y termina quitándole el poder al papado y destruyéndolo. Y eso lo vemos en Apocalipsis cuando termina el juicio, ya lo vamos a ver, se le quita el poder al papado, se lo castiga y luego se lo destruye. Entonces, Apocalipsis llena el cuadro que nos presenta el libro de Daniel. Muy bien, vamos a ver otra evidencia, más evidencia en las Sagradas Escrituras en cuanto al juicio, porque dentro del adventismo hay algunos teólogos y pastores enseñando de que nuestra posición del juicio no es correcta y que nos hemos equivocado, que nuestra posición del juicio está basada en los escritos de Elena de White, dicen, y que realmente no es correcta. Bueno, veamos lo que la Biblia dice en cuanto al juicio. Vamos al libro de Salmos, capítulo 9. Salmos, capítulo 9. Todo lo que yo les voy a presentar va a ser de la Biblia. Nada está basado ni una cita de Elena de White, aunque hay muchas, pero no vamos a hacer eso, vamos a ver lo que la Biblia dice, porque nuestras posiciones deben estar basadas en las Sagradas Escrituras.
Salmos capítulo 9, versículos 7 al 8. Pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. ¿Se fijan cómo va esto con Daniel? Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Así que claramente la Sagrada Escritura en ese versículo nos muestra que viene un juicio, que Dios ha dispuesto su trono para juicio. El objetivo del plan de la redención es el juicio, hermanos. ¿Por qué? Porque el propósito del juicio es vindicar el carácter de Dios y que el universo le permita a Dios destruir al pecado. Entonces, el propósito del juicio es permitir que el universo vea la evidencia y sus mentes sean totalmente clarificadas en cuanto a las acusaciones satánicas. Eclesiastés capítulo 3, versículo 17. Eclesiastés 3, 17. Vamos a ver bastantes versículos que nos hablan del juicio. 3, 17. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se requiere y para todo lo que se hace. Así que aquí claramente todos van a venir al juicio. Lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Tanto justos como impíos serán juzgados. Nadie se escapa del juicio. Porque también otra enseñanza dice de que los justos no van a ser juzgados, que solamente los impíos que son juzgados. Que no hemos de temer el juicio porque nosotros no vamos a ser juzgados, se dice. Pero eso es falso. La Biblia nos enseña de que los justos también serán juzgados. Romanos 14, 10. Romanos capítulo 14 y versículo 10. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que no juzguemos nada más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Así que todos vamos a comparecer ante el juicio y todos vamos a dar cuenta de nuestras vidas ante Dios. Es bien claro. Y eso es el Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Cómo seremos juzgados? Eclesiastés capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que todo va a comparecer ante el juicio. Todas nuestras obras, todo lo que hemos hecho, viene ante el juicio. Toda obra, nuestra vida completita. Mateo 12. Mateo capítulo 12. Versículos 36 al 37. Mateo 12, 36 al 37. Dice, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces nuestras palabras vienen ante el juicio. Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos 2, 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que aquí vemos dos cosas. Los secretos de los hombres serán juzgados, pero el juicio es parte del evangelio. Es buenas nuevas. El juicio no es malas nuevas. Debemos de recordarnos que el juicio se hace en favor de los santos. Es para que los santos obtengan el reino. Es para que el reino se lo otorgue a Cristo. Entonces, así que el juicio tiene como propósito
vindicar a los santos. Pero el juicio lo juzga todo. Todo es imparcial. El juicio mira la vida, que son las obras, imparcialmente. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces el juicio es una alarma. Es la última oportunidad que se le da a la raza humana de arreglar sus cuentas con Dios. Es un llamado a la humanidad. Por eso se levanta un pueblo que predica la verdad del juicio. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Ese es el mensaje otorgado a la iglesia adventista. La iglesia adventista de proclamar al mundo que el juicio se está llevando en los cielos y que el juicio que está ocurriendo ahora es en favor de los santos, es para que puedan ser salvos. Entonces, todos los que quieren ser salvos han de hacerse de Cristo y entrar en el juicio en la presencia de Jesús. Es Cristo el que nos lleva al juicio. Nosotros comparecemos ante el juicio de dos maneras. En lo que está escrito en los libros y en Cristo Jesús. Ya vamos a ver un poquito más de ello. Muy bien. Vamos a Apocalipsis capítulo 20. La Biblia nos dice que hay libros en los cielos donde se encuentra grabado todo lo que nosotros hemos hecho. Capítulo 20, versículos 12 y 15. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Así que los libros contienen las obras. Están los libros que graban la vida de cada ser humano. Cada ser humano tiene una cuenta de su vida en los cielos que es fiel, desde el momento que fue gestado en el vientre de la madre hasta el momento que murió, todo se grabó, todo. Entonces es como que yo compareciera. Cuando se abre el libro, entonces mi vida comparece ante el juicio y está ahí todo, mis palabras, mis pensamientos, mis intenciones, mis deseos, lo bueno que hice, lo malo que hice, está todo grabado durante toda la vida. Y eso comparece ante el cielo. Esa es la vida que comparece. Entonces, el juicio puede traer terror al corazón humano. Pero el apóstol Pablo nos dice que el juicio es parte del evangelio. Entonces, el propósito del juicio no es destruirnos. El propósito del juicio es salvarnos. Porque Dios no envió al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo a través de él fuese salvo. El juicio es una parte integral del plan de la redención, tanto ya sea para salvar al ser humano como para vindicar el carácter divino. Entonces, pero claramente ya lo hemos visto, hay muchos versículos que nos muestran el hecho de que hay un juicio. Versículo 15 nuevamente. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y hay una enseñanza en este momento que está siendo bien popular en Sudamérica de que el lago de fuego purifica a los impíos y a Satanás y a sus ángeles y al final son todos salvos. Eso es dentro de la iglesia adventista. Se está llevando a cabo esta enseñanza. Entonces, esa enseñanza destruye la necesidad de juicio. Porque si al final son todos salvos, ¿para qué nos van a juzgar, pues? Si el fuego del lago de fuego es purificador, entonces échennos a todos. Podemos todos vivir perdidos, pecar hasta el día que nos muramos.
Si al final Dios nos va a purificar de todos modos y vamos a ser todos salvos. Así que esa verdad, ese error destruye la necesidad del juicio. Destruye la necesidad de un Salvador. No hay necesidad de Salvador, pues. ¿Por qué? Claro, si al final todo lo que Dios necesita es echarnos al fuego, asarnos un poco, y eso nos purifica, y luego entramos al cielo todos y vivimos para siempre. Entonces, esta enseñanza parece muy dulce, y hay muchos que han caído porque Dios es un Dios de amor, tan amor que salva hasta Satanás y al diablo, nos salva a todos, todos van a ser salvos. Entonces, Dios es tan lindo, pero destruye su justicia, destruye la equidad de Dios, destruye la necesidad de juicio, destruye el Calvario, destruye la necesidad de la justificación, de la santificación. Todo eso es destruido. Al final todo lo que tiene que hacer Dios es echarnos al lago de fuego y somos todos salvos. ¿Por qué hay necesidad de juicio? Porque el cielo, el universo, ha de determinar quién es digno de la salvación y quién no es digno de la salvación. Y los que no son dignos de la salvación son destruidos, no son salvos. La paga del pecado es muerte, muerte eterna. El don de Dios es vida eterna. Son dos cosas totalmente opuestas. Y el propósito del juicio es determinar a aquellos que han de recibir la salvación y aquellos que han de recibir la muerte eterna. Muy bien. Vamos al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 12. Santiago 2, 12. Y hay tantos otros versículos que nos hablan del juicio. Tantos que, ¿cómo se llama? Es una verdad general en las Sagradas Escrituras. Abundantes textos nos muestran de la realidad del juicio. Muy bien, Santiago 2, 12 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, ahí nos encontramos que el patrón a través del cual vamos a ser juzgados es la ley de Dios, que es su carácter. Aquel carácter de amor maravilloso que es manifestado en una ley que nos da libertad y que nos protege. Es aquella ley también que va a ser el estandarte del juicio. En comparación a aquella ley van a ser juzgadas nuestras obras. Muy bien, veamos la secuencia del juicio. La secuencia del juicio. Ya vimos en Daniel capítulo 7, versículo 9 en adelante, de que el juicio comienza una vez que se termine el reinado papal durante medieval. Entonces comienza en el año 1844, lo vamos a comprobar eso cuando estudiemos Daniel 8. Y en este juicio no hay seres humanos presentes. Eso es claro, bien claro, no hay seres humanos presentes. Miren, vamos a Apocalipsis capítulo 14, se nos muestra que este juicio continúa en el cielo mientras un mensaje se está predicando en la tierra. 14:7 dice: diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Así que el mensaje del primer ángel se predica mientras el juicio se está llevando a cabo en los cielos. La invitación a adorar, a temer a Dios, a darle gloria, es en el contexto de que un juicio se está llevando a cabo en el cielo. Así que la Biblia nos muestra cuando comienza este juicio, cuando este juicio se desarrolla. Ya vimos en Daniel 7 que este juicio también se está llevando a cabo cuando el papado está recuperando su poder y está llenando el mundo de falsas enseñanzas. Y en el capítulo 15 se nos muestra el fin de este juicio. Dice el capítulo 15 de Apocalipsis: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios.
Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así que el juicio ha llegado a su fin, los juicios de Dios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. ¿Cuándo termina el juicio? El juicio termina justo antes que comiencen las 7 plagas. Las 7 plagas son el resultado de lo que el juicio ha juzgado en los cielos. Y la iglesia proclama, la iglesia se la presenta ya triunfante, proclama con gozo el juicio que ha terminado, la primera fase del juicio. La primera fase del juicio va desde 1844 hasta el cierre de la gracia. Y de ahí viene como resultado las plagas. Y en el capítulo 16, el versículos 4 y 5, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú. Quiero que se fijen que a Dios se lo está proclamando justo. La iglesia lo hace: justo eres, oh Dios. Y el ángel dice: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Aquí llega la hora del juicio. Es decir, está terminado la primera fase del juicio, y ahora los ángeles que están derramando las plagas, ellos no dicen: Señor, ¿por qué estás castigando a los seres humanos? ¿No eras un Dios de amor? No, los ángeles no tienen problema en que Dios derrame las plagas. Ellos los declaran a Dios justo. Está obrando justicia. El amor no precluye la justicia. El amor no precluye que Dios dé a cada uno como ellos lo merecen. Y luego dice: porque tú has juzgado estas cosas. Eso nos muestra que una fase del juicio ha concluido. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Así que el cielo, al culminar la fase del juicio en la cual ellos están envueltos, ¿se acuerdan que los ángeles participan en la primera fase del juicio? Ellos se sientan a mirar los libros, a mirar la evidencia del plan de la redención, a mirar las acusaciones satánicas, a comparar los dos reinos, a ver cómo Satanás obró, cómo Dios obró. Ellos miran toda la evidencia, y cuando termina esa parte del juicio, ellos están contentos que Dios castigue. No tienen problema. El corazón está satisfecho. La evidencia en la cual ellos han participado, el juicio en la cual ha participado, los ha dejado satisfechos en cuanto a la justicia divina y en cuanto a cómo Él ha obrado con la raza humana. Y ahora dice: ellos merecen el castigo. Versículo 7, mira: también oía otro que desde el altar decía, este está en el cielo: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cielo está contento, el cielo está satisfecho de la justicia divina. Ese es el propósito del juicio: el traer claridad a la mente de todos los seres creados, los seres no caídos, los seres humanos redimidos y los seres humanos perdidos. Todos serán satisfechos al participar del juicio que Dios obra con justicia y misericordia.
Así que aquí vemos el resultado del primer juicio. El cielo está contento. El cielo está satisfecho. Han visto la evidencia y están satisfechos. Y le autorizan a Dios castigar. En el capítulo 19, el capítulo 17, 18 es el castigo del sistema papal de Babilonia. El castigo de este sistema que se ha unido a Satanás. Catolicismo, el protestantismo y el paganismo. Es castigado. La Babilonia es destruida. Porque el juicio es juzgado. ¿Se acuerdan que el papado entra al juicio? Daniel capítulo 7 y se le quita el poder y es destruido. Es destruido gracias al juicio. Y mire cómo reacciona el universo cuando este castigo es dejado caer. Capítulo 19. Después de esto, oí... espérate un poquito, sí. Capítulo 19. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios, miren lo que dicen, son verdaderos. Se fijan que el universo ha visto la evidencia y están satisfechos con la evidencia. Se dan cuenta que Dios ha obrado en verdad, en justicia. Han visto la misericordia, el amor divino. Han visto todo esto y están satisfechos. Y ahora ellos proclaman los juicios de Dios son justos y verdaderos. Dice, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono diciendo, amén. Aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Así que ahí se encuentra, pues, ¿vieron? Se encuentra esta parte del juicio que culmina y trae gozo al cielo, el castigo de la maldad, el traer justicia a todos aquellos que han perseguido a sus hijos y llenado el mundo de error y hecho sufrir a la humanidad. Trae gozo al cielo, queridos hermanos. Aquí no vemos nada de que, alabado sea Dios porque los salva a todos. Alabado sea Dios porque Dios no va a destruir a la ramera, sino que la va a meter al fuego y la salva. Eso es error. Aquí se ve claramente que el universo está contento que Dios da justicia y que el pecado va a ser pagado y va a ser destruido. Muy bien, esa es la primera fase del juicio. Lo que nosotros hemos llamado el juicio investigador, hemos nosotros llamado el juicio investigador solamente al juicio que ocurre entre 1844 y el fin del tiempo de gracia, pero todo el juicio es investigador. Ya vamos a ver evidencia en cuanto a ello. Vamos a Apocalipsis 24. Ahora vamos a ver la segunda fase del juicio. Apocalipsis capítulo 20 y versículo 4. Apocalipsis 24. Quiero buscar un versículo que quiero leerles. Antes que leamos eso, quiero buscar, bueno, vamos a leer pero déjenme buscar un versículo. Okay.
Vamos entonces a Apocalipsis 24, dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultades de juzgar. Así que hay un juicio aquí, ¿se dan cuenta? ¿Cuándo está ocurriendo este juicio? Es un contexto distinto. Esto ocurre durante los 1000 años, durante el milenio. ¿Sabe cómo es eso? Sí, dice en los versículos 1 al 3. Y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Cuándo ocurre este juicio? Este juicio es otro juicio. Es el juicio que ocurre durante los 1000 años. Es el juicio del milenio. ¿Quiénes participan en este juicio? Veámoslo pues. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que ¿quiénes participan en este juicio? Jesús y los salvos. Ellos se sientan a juzgar. No está el Padre, no están los ángeles, no están los 24 ancianos, está Jesús y los ángeles, a Jesús y los santos, los salvos, que están juzgando. ¿A quiénes están juzgando? Bueno, la primera fase del juicio, el juicio que ocurre antes de la segunda venida de Cristo, ¿quiénes son juzgados? Ahí son juzgados los santos, porque es un juicio hecho en nuestro favor, y es juzgado el papado y el sistema de Babilonia. En otras palabras, a ese juicio entran todos aquellos que alguna vez proclamaron seguir a Cristo. Los perdidos, aquellos que rechazaron a Jesús, aquellos que no están, sus nombres no están escritos en el libro de la vida, no entran a ese juicio. Solamente aquellos que alguna vez dijeron servir a Cristo. Y el papado dice ser un sistema cristiano, servir a Cristo. Por eso entra ese juicio. Porque Dios no puede dar castigo a no ser que se haya juzgado. Muy bien. En la segunda fase del juicio, este no es un segundo juicio, es la segunda fase del mismo juicio. Son los santos juzgando y Cristo. Cristo es el juez ahora. El Padre le concede a él el lugar del juez porque este es un juicio de destrucción. ¿A quiénes se juzga? Vamos a ver lo que nos dice el apóstol. Vamos al libro de Primera de Corintios 6. Versículo 2. Primera de Corintios 6, versículo 2. En adelante. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Aquí se encuentra este juicio. El apóstol está hablando. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Entonces ahí está. El apóstol claramente enseña que los santos han de juzgar al mundo y a los ángeles. ¿Cuándo es ese juicio? Ese juicio ocurre en el milenio. ¿Cuál es el propósito del juicio? Ya lo vimos. El propósito del juicio es ver la evidencia, lo que está escrito en los libros. Y dice la Biblia que el juicio también es un juicio que se hace a Dios. La hora de su juicio ha llegado. Dios es juzgado.
¿Cómo está siendo Dios juzgado por su creación? Porque están investigando. Dios le da la libertad a su creación a investigar la manera que Él ha obrado. Entonces se juzga a Dios, se ve cómo Él obró, porque se ha de ver si Dios realmente es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios justo. Se ve su carácter, los principios de su reino. Se juzga en el primer juicio, en la primera fase del juicio, entran los hijos de Dios y se investiga su vida para ver si ellos realmente han vivido con Cristo Jesús o no. Si están cubiertos por su gracia y por su justicia. En la segunda fase del juicio se investiga la vida de los perdidos para ver por qué se perdieron y para darles castigo. En otras palabras, para ver qué es lo que han de llevar, porque a cada uno se le dará de acuerdo a sus obras. Entonces este juicio va a dar el castigo que cada uno merece. ¿Y quiénes son aquellos que hacen? Dios es fiel. No son ángeles que no participaron en la realidad humana, solamente son aquellos que participaron en la realidad humana que van a darle a otros seres humanos su castigo. Seres humanos y Cristo Jesús. Dios el Padre, los ángeles y los 24 ancianos no participan directamente en este juicio. Interesante, ¿no? Mire, el apóstol en otras partes nos habla de la realidad de que los ángeles serán juzgados. Vengan a segunda de Pedro, capítulo 6, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 6, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4 de segunda de Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahora dice que los envió al infierno. Esa palabra simplemente es el abismo. El abismo. Es un lugar de oscuridad. Es este mundo, un lugar de oscuridad. Fueron arrojados a este mundo producto de la decisión de Adán y Eva y son reservados hasta el juicio. Dice que Dios no los perdonó. ¿Los irá a perdonar luego de 6,000 años de pecado, de rebelión, que han causado dolor, destrucción, odio contra Dios, enemistad contra sus mandamientos, han llenado el mundo de pecado, de rebelión y de odio contra el Creador? Y Dios ahora los va a perdonar a todos cuando no los perdonó al principio y los ha reservado para el juicio. Así que el juicio es el clímax del plan de la redención. Es cuando se le permite a todo el universo, todas las mentes inteligentes del universo van a participar en este juicio. Y en la segunda fase del juicio, somos nosotros y Cristo que juzgan al mundo y a los ángeles. Satanás va a ser juzgado por nosotros. Entonces estamos viendo la evidencia que lleva en el primer juicio, en la primera fase del juicio. Cuando el universo ve la evidencia, investiga la evidencia, ve la vida de los santos que van a merecer, que van a recibir la vida eterna, el juicio, el universo explota en canto de adoración a Dios. Tú eres digno de reinar, tú eres digno de castigar, y el universo le da autorización a Dios para que castigue. Eso es lo que Dios no pudo hacer al principio. ¿Por qué? Porque el universo no entendía el carácter del pecado. No veían los frutos de la maldad. No conocían el verdadero carácter de Satanás. Habían sido engañados, estaban confusos por el amor que sentían hacia Lucifer. Entonces Dios permitió tiempo para que se desarrollaran los frutos de ambos reinos. Por sus frutos los conoceréis. Y al final, Dios de todo iba a llamar al juicio para que el juicio juzgase a ambos reinos. Y el universo determinara quién debiese gobernar el universo y a quién debiese destruir. La primera fase
el universo ve, ¡wow! La segunda fase somos nosotros, los salvos que entran en el juicio, vemos la evidencia y al final vamos a estar contentos. Vamos a tener exactamente la misma reacción. Pero vamos ahora a ver la tercera parte del juicio, la tercera fase del juicio. La tercera fase del juicio se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 20. Y es el juicio que ocurre después del milenio, cuando se acaba el milenio. Capítulo 20, versículos 12 en adelante. Dice, versículo y el 12 en adelante. Dice, versículo 11. Aquí viene la visión del gran trono. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí hay un trono nuevamente, ¿se fijan? En ambos juicios, en todos los juicios hay un trono. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Quiénes son estos muertos? Estos son los muertos que resucitan en la segunda resurrección, la resurrección de los impíos, al fin del milenio. Ellos resucitaron, si vienen conmigo al versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Eso ahí, no les voy a tomar el tiempo, pero lo que dice, esta es la primera resurrección, se está refiriendo al versículo 4, los que están gobernando, los que están juzgando. El versículo 5 básicamente es un paréntesis. Desde donde dice pero hasta la palabra años es un paréntesis en el flujo de lo que se está diciendo, donde el apóstol habla de los otros muertos, que ellos no van a resucitar hasta que se cumplan los 1000 años. Y luego dice, esta es la primera resurrección. Esta es la primera resurrección. Continúa el flujo del versículo 4. Entonces esta es la primera resurrección, se está refiriendo a los que están juzgando con Cristo. Ellos son la primera resurrección. La segunda resurrección son los otros muertos que resucitan al fin de los 1000 años. Versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. ¿Por qué? Porque resucitaron los muertos. Entonces resucitan los muertos y ahora se los ve ante el trono de Dios. Versículo 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Este es el único juicio en el cual toda la creación está enfrente de Dios. La creación que nunca cayó, todos los ángeles. La creación que fue rescatada, los santos están antes, ellos están dentro de la ciudad. Y la creación que se rebeló y nunca se arrepintió. Satanás, sus ángeles y todos los seres humanos caídos, que no se arrepintieron, perdidos, están ahora aquí. Se encuentra toda la creación en este juicio final. 2 creaciones ya han participado del juicio. Los ángeles y las inteligencias celestiales han participado en la primera fase del juicio y ellos están contentos. Los santos han participado en la segunda fase del juicio, el milenio. Ellos están contentos. Y ahora le toca a los impíos participar del juicio. Ellos han de ver la evidencia. Ellos van a ver los libros. Dice, y los libros fueron abiertos. Se fija que Dios es increíble, que le permite incluso a la creación rebelde, se le permite ver los libros. Dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Cuando uno lee el libro El conflicto de los siglos, la hermana de White nos ayuda a entender esto de los libros, porque ellos no se van a sentar a leer libros. ¿Cómo es esto de los libros? Nos dice la hermana de White que cuando vienen los impíos alrededor de la ciudad, se eleva un trono alto, blanco, maravilloso, y detrás del trono se encuentra la cruz de Cristo. Y sentado en el trono está Jesús.
Ustedes lean el último capítulo del Conflicto de los Siglos. Dice que cuando vienen, comienzan a pasar delante de sus mentes las escenas del plan de la redención. Desde la creación hasta el fin del tiempo de gracia, toda escena es pasada y cada uno de ellos ve ahí cómo Dios trató de salvarlos. ¿Cuántas veces apeló a su conciencia? ¿Cuántas veces los llamó al arrepentimiento? ¿Cuántas veces les envió la verdad? ¿Cómo los trató de llevar a Él? Se ven las escenas del Calvario, Cristo siendo tratado como un animal escupido, mentido, rechazado, clavado en la cruz. Se ven todas aquellas escenas, se ve la maldad de Satanás, se muestra detrás de cómo Satanás engañó a la raza humana y todo se lo ve. ¿Cuánto va a durar ese juicio? No sé. Pero al final del juicio dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es Dios y que es digno y que Dios es digno. Y el universo rebelde reconoce que ellos son destruidos porque lo merecen, porque ellos escogieron a la rebelión contra Dios y ellos han forjado su propio destino. No son destruidos en forma arbitraria porque Dios los escogió para ser destruidos. Al ver la evidencia, el corazón de ellos queda satisfecho de que ellos merecen la destrucción. Y así ahora el universo entero está unido en reconocer la equidad, la justicia y el amor divino. Y cuando se acaba el juicio, cae fuego del cielo y consume Satanás y sus ángeles, y a los impíos son consumidos en distintos grados. Algunos desaparecen instantáneamente, otros sufren más largo y otros sufren mucho más tiempo. Y Satanás será el que sufrirá, dice el hermano Aguay, que cuando ya todos se han acabado y todos han sido consumidos por el fuego, Satanás aún seguirá en aquellas llamas siendo consumido hasta que todo pecado que ha sido imputado en él, recuerden que los pecados de los santos son puestos sobre Satanás, el autor del pecado, y él paga por todos los pecados y luego deja de ser consumido y Dios recrea el mundo. Ese es el propósito del juicio. Y luego va a haber tan solo un pulso que laterá en todo el universo. Y ese pulso de unión es Dios, es amor. Esa es la manera que termina el conflicto de los siglos. Así que ese es el propósito del juicio, lo hemos visto. La próxima semana vamos a ver, bueno, si mi vida va a ser investigada, ¿cómo puedo salvar mi pellejo en el juicio? ¿Cómo puedo tener yo seguridad que no me voy a perder? Porque todo va a ser investigado. Entonces eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero ya vimos las 3 fases del juicio. Es hermoso, es parte del Evangelio. Es maravilloso entender el juicio como realmente es. Y este mensaje nos ha sido otorgado a nosotros. Es una de las verdades que nos identifica como el remanente y que nos hace distinto a los demás protestantes. Nadie más lo tiene, el juicio investigador. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, hermanos? Sí, yo quiero hacer una pregunta. Creo que tú la has hecho cuando has venido la última vez, pero no estoy muy segura, no me acuerdo. Pues la gente, por ejemplo, que sabe de Dios y sabe la verdad, nosotros nos vamos a ser juzgados y tenemos tiempo de volver a Dios hasta el fin del tiempo de gracia, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta era esa, que no estaba segura. O sea que hasta que se acabe el tiempo de gracia, nosotros tenemos el tiempo de volver a Dios, ¿no? Esa es la pregunta. Sí, sí, Ujú. sí. Hasta que O muramos. sea, Bueno, hay tres, la gracia se acaba de 3 distintas maneras. ujú, Hay un tiempo de gracia, que es cronológico. Cuando se acaba el juicio en los cielos, se termina ese tiempo de gracia. Hay otro tiempo de gracia que es un tiempo moral, lo podríamos decir así. Que si el corazón se endurece al llamado divino, se endurece y rechazamos aquel llamado,
Cuando el corazón ya deja de escuchar la voz del Espíritu, entonces se acabó el tiempo de gracia para aquella persona. Y Eso es, luego, y perdona, luego eso, también hay un tiempo de gracia de vida. Cuando yo muero, se me acabó mi tiempo de gracia. ajá, Entonces, el pecado contra el Espíritu Santo, eso, si se comete, que es muy difícil de cometerlo, es el pecado del endurecimiento del corazón. Es el constante rechazo de la voz de Dios que llama y llama al pecador. Entonces, cuando eso, se acaba el tiempo de gracia para aquella persona. Cuando morimos, se acaba el tiempo de gracia para aquella persona. Y cuando se acaba el juicio, se termina el tiempo de gracia en forma universal. sí, muchísimas gracias. Por eso dice el Señor, hoy, si escucháis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando el Señor nos muestra, cuando el Señor nos indica desde nuestras vidas, que nos desea llevar al arrepentimiento, respondamos, confesemos nuestros pecados y entreguémoslos al Señor, porque Él es libre en el perdón. ¿Para qué endurecer el corazón y tratar de excusar nuestros pecados? Eso endurece el corazón y hace la respuesta al Espíritu Santo la próxima vez más difícil. Entonces es necesario tener un corazón moldeable. El momento que el Espíritu Santo nos muestra pecado, que todos tenemos fallas, pecados, cuando el Señor lo revela, hay que arrepentirse, hay que mostrar, confesarlo, ir al Señor y entregar el pecado para que Él nos dé victoria y limpieza. Qué bonito. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Wilson, Wilson escribe, me dijeron en la iglesia que inició del tiempo del fin, inició en 1798 y que el juicio inició en 1844, claro. Pero apenas estoy aprendiendo esto porque en la iglesia donde venía, ni idea de esto que escucho hoy. Claro, sí es un mensaje otorgado a la iglesia adventista, porque es el remanente, la iglesia adventista es el remanente, defectuosa como es, con todos sus problemas y apóstata como está, todavía es el remanente y Dios la va a purificar. El mensaje es lo que nos importa. Y la verdad que tenemos como pueblo es una verdad maravillosa. Cuando ustedes ven qué claridad muestra esto y nos ayuda a ver todo hasta el mismo fin, tenemos un conocimiento maravilloso. Y ese conocimiento nos ha de hacer humildes. Hemos de ir donde el Señor buscándole para que podamos vivir como el remanente y representarle en este mundo. Muy bien, si no hay ninguna otra pregunta, entonces oramos y terminamos. Padre eterno, gracias por permitirnos ver esta verdad tan maravillosa presentada en el libro de Daniel, la verdad, Señor, del juicio. Y hay tanto más que aún descubrir. Querido Señor, gracias por darnos luz. Luz que nos ilumina en un mundo de oscuridad. Luz, Señor, que nos muestra tu carácter maravilloso. Luz que muestras cómo deseas salvarnos, pero a la misma vez que eres un Dios justo, y que tú no cierras los ojos al mal ni al error, y que pronto lo juzgarás. Y cuando juzgues, castigarás, Señor. Queremos pedirte, querido Padre, que nuestro corazón se enternezca al ver estas verdades, que muy pronto nuestros nombres comparecerán en el juicio. Queremos pedirte que seamos totalmente investidos de la justicia de Jesús, para que cuando nuestro nombre comparezca, parezcamos perfectos ante tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, un abrazo para todos. Gracias, pastor.